Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que tiene que ver con un nombre que muchos de ustedes conocen muy bien. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y por supuesto su indiscutible atractivo. Pero lo que hoy nos trae aquí no es solo su éxito o sus papeles protagónicos, sino una confesión que ha dejado a muchos sorprendidos y reflexionando. Can Yaman confiesa, en cierto modo, que hubo un momento en su vida en el que sintió que era demasiado para alguien. Y no me refiero a una frase literal dicha por él en una entrevista, sino a la interpretación de sus acciones, sus declaraciones pasadas y el patrón que parece seguir en sus relaciones. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo un hombre tan seguro de sí mismo puede sentirse de esta manera? Vamos a desgranar esta idea juntos, a explorar las posibles razones detrás de esta aparente contradicción, y a ver qué lecciones podemos extraer de todo esto para nuestras propias vidas. Así que si te interesa conocer un poco más sobre las complejidades de la fama, las relaciones y la autopercepción, te invito a quedarte hasta el final, porque esto se pone interesante. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, aprovecha ahora para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos a punto de empezar. Cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente es la de un hombre que lo tiene todo: éxito profesional arrollador, una legión de fans que lo adoran, y una presencia magnética que ilumina la pantalla. Es la figura del héroe romántico moderno, capaz de hacer suspirar a cualquiera. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, como suele ocurrir con las figuras públicas, se esconden matices, inseguridades y, quizás, una lucha interna. La idea de que él, en algún momento, pudo sentirse demasiado para alguien, no es una afirmación directa, sino una interpretación que surge de la forma en que han evolucionado algunas de sus relaciones más comentadas. Piénsenlo bien, ¿cuántas veces hemos visto a parejas que parecen perfectas en la superficie, pero que terminan disolviéndose? Y a veces la razón no es un gran conflicto sino una desconexión, una diferencia de ritmos o de aspiraciones. Podríamos empezar por analizar el contexto de su fama. Can Yaman dio el salto a la fama de manera explosiva. Sus series turcas se convirtieron en fenómenos globales, catapultándolo a un nivel de notoriedad que pocos artistas alcanzan. Imaginen la presión de estar constantemente en el ojo público, de ser objeto de deseo y admiración para miles, si no millones de personas. Esta atención masiva, aunque gratificante, puede ser abrumadora y a la vez, crear una especie de burbuja alrededor de la persona. Es difícil mantener los pies en la tierra cuando se vive en un pedestal tan alto. Ahora, ¿cómo se traduce esto en sus relaciones? Hemos sido testigos de algunas de sus relaciones más sonadas, y muchas de ellas han tenido un ciclo similar: un comienzo apasionado, una exposición mediática intensa, y luego, una ruptura. Cuando una persona vive a un ritmo vertiginoso con giras, rodajes, eventos y una agenda apretadísima, es probable que la vida de su pareja, si no está al mismo nivel de intensidad, pueda sentirse eclipsada o simplemente incompatible. Imaginemos a alguien que está constantemente volando, que tiene compromisos en diferentes países, que se desenvuelve en un mundo de glamour y exigencia extrema. Para una persona que lleva una vida más tranquila, más anclada a la normalidad, esa dinámica puede ser difícil de seguir, de comprender o de simplemente integrar en su propia rutina. Aquí es donde entra la idea de sentirse demasiado. No es necesariamente que él se considere superior, sino que quizás percibe una brecha, una diferencia abismal en los estilos de vida, en las expectativas o en la capacidad de la otra persona para navegar en su mundo. Puede ser que en lugar de que la otra persona se sienta insuficiente, sea él quien sienta que su propia vida, con todas sus demandas y su exposición, puede resultar abrumadora, intimidante o simplemente ajena a la realidad de su pareja. Es como si su propia existencia, por el nivel de éxito y la fama que ha alcanzado, se convirtiera en un factor que la relación no puede soportar. Piensen en la dinámica de poder, aunque no sea intencional. La fama otorga una influencia y un acceso a ciertas experiencias que no son comunes. Si una de las partes está constantemente en el centro de atención, viajando, conociendo gente importante, y la otra persona no comparte ese estilo de vida, la disparidad puede ser tan grande que la relación se sienta desequilibrada. No se trata de culpar a nadie, sino de entender las fuerzas que actúan en estas situaciones. Es posible que Can Yaman, al ser consciente de esta brecha, haya llegado a la conclusión de que él, con su mundo y sus exigencias,
era simplemente demasiado para la persona que tenía al lado, o para el tipo de relación que esa persona podía manejar. Otra perspectiva interesante es la del propio Kahneman. A pesar de su imagen pública de confianza y seguridad, es muy probable que también experimente sus propias inseguridades. La industria del entretenimiento es feroz, y la presión por mantener el éxito es constante. Quizás, en un intento de protegerse a sí mismo o a la otra persona, haya tomado la decisión de poner fin a relaciones que sentía que no podían prosperar bajo las circunstancias. Es fácil proyectar una imagen de invencibilidad, pero todos somos humanos y lidiamos con nuestras propias vulnerabilidades. Si él mismo se siente abrumado por su propio éxito, es natural que pueda pensar que esa intensidad es demasiado para alguien más. Además, consideremos la idea de la compatibilidad a largo plazo. Las relaciones exitosas, especialmente aquellas que perduran, a menudo se basan en una comprensión mutua, un apoyo incondicional y la capacidad de adaptarse a las circunstancias del otro. Si el estilo de vida de uno es radicalmente diferente al del otro, mantener esa conexión profunda puede ser un desafío monumental. Puede que las atracciones iniciales, la pasión y el encanto iniciales, no sean suficientes para sostener una relación a largo plazo cuando las diferencias en la vida cotidiana son tan marcadas. Y hablemos de la comunicación. En muchas rupturas, la comunicación es la clave. Si no se pueden expresar estas diferencias, si no se pueden abordar abiertamente los miedos y las preocupaciones, es muy fácil que las cosas se deterioren. Quizás en sus relaciones, no se ha logrado establecer esa línea de comunicación tan fluida como para superar las barreras que su estilo de vida imponía. Es posible que la frase «él era demasiado para mí» o su equivalente haya sido una forma de articular esa dificultad, esa sensación de que la relación estaba destinada a chocar contra el muro de su realidad profesional. Es importante recordar que al ser figuras públicas, sus vidas son escrutadas de cerca, y a menudo se sacan conclusiones apresuradas. Lo que vemos en los titulares o en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia. Las razones de una ruptura son complejas y personales, y rara vez se deben a una sola causa. Sin embargo, la interpretación de sus declaraciones pasadas y la observación de sus trayectorias nos permiten especular y reflexionar sobre estos temas. Podríamos pensar en esto como un espejo de las dificultades que muchas personas enfrentan cuando uno de los miembros de la pareja tiene una carrera muy exigente. No es exclusivo de las celebridades. Un deportista de élite, un empresario viajero, un artista en constante movimiento, todos pueden encontrarse en situaciones similares. La pregunta es, ¿cómo se manejan esas diferencias? ¿Se busca un punto medio? ¿Se aprende a valorar los momentos que se tienen? ¿O se llega a la conclusión de que las dos vidas, por más que se quiera, son simplemente incompatibles? Y aquí es donde podemos extraer lecciones valiosas. La idea de que uno puede ser demasiado para alguien nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo gestionamos las diferencias. ¿Somos conscientes de las demandas de nuestras propias vidas y de cómo éstas pueden afectar a nuestras parejas? ¿Somos capaces de comunicarnos abiertamente sobre nuestras expectativas y nuestras limitaciones? ¿Y somos lo suficientemente flexibles como para adaptarnos y encontrar un equilibrio? La fama, el éxito o el dinero, todo eso puede ser seductor y puede generar expectativas. Pero al final las relaciones se construyen sobre bases más sólidas, la empatía, el respeto, la comprensión mutua y sobre todo, la voluntad de trabajar en equipo. Si uno de los miembros de la pareja siente que la dinámica es insostenible, es importante abordarlo. Ignorar las señales o simplemente esperar que las cosas mejoren por sí solas rara vez funciona. Quizás en el caso de Kahneman, la interpretación de demasiado para mí no signifique que él se vea a sí mismo como un ser superior, sino que al ser consciente de la magnitud de su vida y de las demandas que ésta impone, reconozca la dificultad de compartirla plenamente con alguien que no está en la misma sintonía. Es una forma de humildad, en cierto sentido, al admitir que no todas las personas están preparadas o dispuestas a lidiar con ese nivel de intensidad y exposición. Al final, todos buscamos conexiones significativas y relaciones que nos hagan crecer y nos aporten felicidad. Y a veces esas conexiones se dan de formas inesperadas y con personas que, aunque nos atraigan, quizás no son las más adecuadas para nosotros en ese momento particular de nuestras vidas. La vida de una estrella como Kahneman es un ejemplo extremo de cómo el éxito profesional puede tener un impacto profundo y complejo en la vida personal y en las relaciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy.
Hemos explorado la idea de que Kanyaman, a través de sus experiencias, podría haber sentido que su propia vida, su fama y sus demandas eran demasiado para algunas de las relaciones que ha tenido. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta percepción, desde la presión de la fama hasta la incompatibilidad de estilos de vida, y hemos extraído algunas lecciones importantes sobre la comunicación, la empatía y la gestión de las diferencias en nuestras propias vidas. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si les ha gustado lo que han visto y han encontrado valor en estas ideas, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan sobre este tema, si han tenido experiencias similares o qué lecciones creen que podemos aprender de las trayectorias de figuras públicas como Kanyaman. Nos encanta leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.